buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile, lunes 2 de junio, primer día hábil laboral de este mes del año, con esta resaca después de la cuenta pública el día de ayer del presidente de la República, Gabriel Boric. Hay harto que analizar y lo vamos a hacer el día de hoy acá en CNN Prime. Pasemos a revisar nuestros titulares. Sube el tono entre La Moneda y Evelyn Matei tras la cuenta pública del presidente Boric. La candidata de Chile Vamos le pidió a la vocera del Ejecutivo que se quede callada y se dedique a la ciencia, luego que Aysén Echeverri acusara a la abanderada de ponerse en el lugar equivocado de los derechos humanos por sus críticas a los cambios en Punta Peuco. Dos estudiantes de 17 años fueron detenidos esta tarde luego de enfrentarse en una riña en un liceo de Melipilla. El recinto informó que uno de los alumnos extrajo un arma blanca, la que fue rápidamente controlada y retirada. Este hecho ocurre a pocos días de la mortal pelea que enfrentó a un grupo de estudiantes en la plaza de armas de esa misma comuna. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se mostró confiado en que los próximos meses ratifiquen la senda de crecimiento tras el IMASEC de 2,5% registrado en abril. Este resultado, informado el día de hoy por el Banco Central, se debió a la expansión de todos los componentes del indicador y en particular al desempeño de la minería y de los servicios. Y en temas internacionales, Ucrania aseguró que 41 bombarderos de largo alcance fueron incendiados tras su sorpresivo y audaz ataque sobre bases aéreas rusas. Se estima que con 117 drones ucranianos se causaron daños estimados en $7.000 millones. Según expertos, la operación militar dejó al descubierto la vulnerabilidad de Rusia. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Ya se los contábamos, dos estudiantes de 17 años fueron detenidos esta tarde luego de enfrentarse en una riña dentro de un liceo en Melipilla. Felipe Hernández nos va a contar más detalles acerca de este incidente. Te vemos en pantalla. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Don Ivo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Efectivamente, son hechos que se han registrado en la comuna de Melipilla. Eso de las... faltaban 15 minutos para las 3 de la tarde y se estaba desarrollando el recreo en el establecimiento educacional Liceo Hermanos Sotomayor Baeza, donde finalmente dos alumnos de 17 años se comenzaron a enfrentar a golpes, producto de que uno de ellos habría golpeado en la cabeza con una botella plástica al otro, y esto, desató la trifulca en medio del patio. Lo cierto es que después de enfrentarse durante algunos segundos a combos y patadas entre ambos, se comenzó a meter más gente, a introducir más gente dentro de esta pelea. Esto hizo que uno de los sujetos que iniciaron enfrentamiento, esta pelea, se alejara del grupo y fuera hasta su mochila, que estaba ubicada a un costado del lugar donde se estaba produciendo esta pelea, abre la mochila y saca una cortapluma. Este elemento, esta arma blanca, fue vista mientras la estaba portando esta persona de 17 años, por uno de los inspectores de este establecimiento educacional. Afortunadamente, hay que decirlo, lo alcanzó a sostener, porque de lo contrario podríamos haber lamentado alguna consecuencia incluso muchísimo más grave. Afortunadamente, decimos, hay personas que no están lesionadas con arma blanca, pero sí hay lesiones atribuibles a golpes de puño y pies. Hay dos detenidos. Los dos que iniciaron esta pelea, los dos jóvenes de 17 años, quienes justamente están ahora esperando la decisión que tome el Ministerio Público, y mientras esto se produce estarán detenidos en la 24 Comisaría de Melipilla. Vamos a escuchar, a propósito de Carabineros, la voz del mayor que entregó declaraciones a propósito de esta situación ocurrida en horas de esta tarde en este establecimiento educacional de la comuna de Melipilla, y que entrega mayores antecedentes respecto de lo sucedido. Regulación del inspector del colegio, uno de ellos portaba un armamento cortopunzante, el cual logró ser retenido por uno de los inspectores y evitó que esta arma fuera ocupada contra la otra persona.
Bueno, esto también se suma al otro caso que tuvimos el día viernes, que ya en menos de una semana hemos tenido dos casos importantes de violencia de jóvenes acá en la comuna de Melipilla, por lo cual también sobrepasa lo que es la función policial. Y aquí también es el llamado tanto a la comunidad educativa en su función preventiva, tanto al municipio como en la función social que para desarrollar con los jóvenes y el Estado en general con todas las acciones preventivas que se pueden realizar con los jóvenes para evitar este tipo de situaciones acá que están ocurriendo actualmente. Mayor, ¿se sabe el origen de esta pelea? El origen de esta pelea es parte de la investigación por parte del Ministerio Público. Nosotros como institución procedimos a la detención y ambos jóvenes en estos momentos están dispuestos a disposición del Ministerio Público. Ahí está entonces, las palabras que entregaban desde Carabineros, desde el establecimiento educacional también se refirieron a este hecho. De hecho, les voy a pasar a leer un poco del comunicado con el cual hacen referencia a las decisiones que se tomaron a propósito de estos hechos. Se señala en este comunicado de 6 párrafos, se señala lo siguiente: lamentamos informar que con responsabilidad y transparencia un incidente ocurrido durante el recreo de esta jornada, en el cual participaron 4 estudiantes en una pelea. En el marco de esta situación, uno de los estudiantes involucrados extrajo un arma blanca, la que fue rápidamente controlada y retirada por funcionarios del establecimiento, evitando mayores consecuencias. Más adelante señala que lamentamos profundamente y condenamos enérgicamente este tipo de hechos que atentan contra los principios de respeto, convivencia y seguridad que promovemos. Más adelante señalan lo siguiente: informamos además que conforme a los reglamentos internos y la normativa vigente, legal vigente, se aplicarán las medidas correspondientes tanto en el ámbito formativo como también administrativo, resguardando el debido proceso. Es un comunicado que firma la directiva del liceo, Hermanos Sotomayor Baeza, y que justamente es donde ocurre esta situación en horas de esta tarde. Vamos a revisar ahora declaraciones que entregó una apoderada, que es una de los familiares cercanos de los estudiantes que participaron de esta pelea. Escuchen bien, porque este es el relato que ella da a conocer en base a lo que le informaron respecto de esta pelea, y que tiene algunos antecedentes que podrían estar un tanto imprecisos. Pero lo cierto es que esto es lo que a ella le comentaron respecto de esto en una declaración que entregó ella a las afueras de la 24 Comisaría de Carabineros. Me dijeron de que lo que pasa es que un joven adentro estaba molestando a otro y le estaban pegando. Y mi hijo siempre cuando ve eso, él como que quiere salvar, o como quiere que no pase algo más. Él se metió, pues justo cuando se metió, le pegó un combo a este joven, y creo que ya después a él lo agarraron y lo dieron vuelta en el video. O sea, se ve que el otro lo agredieron, lo tiraron igual que un trompo. Y este joven, donde se vio que perdió, que le pegaron, a mano limpia, por decirlo así, creo que sacó una arma blanca. Fue agredido por la parte de la espalda. A él lo tiraron igual que un común, así, ¡pah!, lo tiraron. Entonces a él no le han contratado la lesión, solamente que el otro joven creo que tiene el ojo muy mal, creo que le quedó feo, pero no fue el único mi hijo no fue el único combo que le pegó, pues había más, y no sé dónde están los demás alumnos. Él participó nomás, y nunca, no tiene tampoco, no tiene papel de sucio, nada, él nunca ha participado. ¿Qué tipo de... Bien, ahí está entonces las palabras de esta apoderada. Hay que señalar, Ivo, que este es un nuevo hecho que se produce acá en la comuna de Melipilla y que tiene relación con riñas de estudiantes. Hay que recordar lo que sucedió el pasado día viernes, en el que estudiantes del Liceo Politécnico de esta comuna se enfrentaron en la Plaza de Armas de Melipilla, y ahí, lamentablemente, un menor de 17 años resultó apuñalado en reiteradas ocasiones y falleció. Hay 12 detenidos, 12 hermanos, de hecho, uno de 15 y otro de 17, que están enfrentando a la justicia por ese hecho ocurrido la semana pasada. Por este hecho están los 2 detenidos, los 12 que iniciaron la pelea, de 17 años ambos, y que están a la espera de lo que vaya a decidir el Ministerio Público. Así es, lamentables noticias, Felipe. Ya no son hechos aislados los de la semana pasada, estos, los que habían antes. También algo hay que hacer en torno a la convivencia escolar, un tema que preocupa efectivamente. Que estés muy bien, buenas noches. Muy buenas noches.
Continuamos contándoles que la economía chilena consolida una tendencia positiva, aunque moderada. Así lo confirmó el Banco Central al informar del IMASEC del mes de abril, que fue de 2,5%, gracias principalmente al crecimiento de la minería. Javier Contreras muestra las reacciones y lo que se espera para el mes de mayo. La minería fue el principal motor de la actividad económica en abril, con un crecimiento anual del 10,7%, impulsado por una mayor extracción de cobre. Este resultado refleja el rol protagónico del sector como sostén del crecimiento en los últimos meses, que se vio reflejado en el IMASEC de 2,5% en abril que informó el Banco Central. Tenemos buenas noticias para el inicio del segundo trimestre del año. Esperamos ver cómo se desenvuelve lo que resta de este trimestre, porque va a ser muy clave para determinar el ritmo de crecimiento del año en su conjunto. Pero por el momento creo que seguimos constatando que la economía chilena se expande a cifras del orden del 2,5%, por encima de las expectativas, por encima de las estimaciones de crecimiento tendencial y por encima del promedio histórico de los años previos a la pandemia. El IMASEC de abril no solo registró un crecimiento del 2,5% en comparación al mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, es decir, respecto a marzo, también aumentó 0,6%, a pesar de los días de Semana Santa que suelen restar dinamismo a la economía. También es importante considerar que este dato que superó las expectativas se da también al tiempo en que otros datos han mostrado cierta debilidad, especialmente en el mercado del trabajo, donde la economía básicamente lleva un par de trimestres sin creación de empleo. Esto en un contexto donde hay bastantes turbulencias en el escenario externo, en un contexto de mayor incertidumbre y guerra comercial renovada. La actividad comercial tuvo una expansión de 3,9% anual, con alzas en todos sus componentes. El comercio minorista lideró con mayores ventas en supermercados, almacenes y plataformas online, seguido por el mayorista, impulsado por la venta de maquinaria y equipos. La industria manufacturera creció 0,4%, marcando una leve recuperación tras meses de estancamiento. La economía todavía da cuenta de limitaciones de carácter estructural que frenan una recuperación más rápida hacia lo que viene, dando cuenta que la economía sigue mostrando alguna recuperación, aunque débil. Esto también da pie a que el Banco Central de Chile pueda mantener su postura de política monetaria algo más restrictiva, ya que seguimos viendo que el dinamismo de la economía se mantiene de manera favorable, sin embargo, los riesgos internacionales se mantienen. Las expectativas para mayo están divididas. Parte del mercado apunta un crecimiento mayor que abril, incluso superando el 4%, aunque otros plantean que sería similar al informado este lunes. Este lunes se realizaron ante la Corte Suprema los alegatos por los recursos de apelación presentados en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que decretó como ilegales las escuchas telefónicas al celular de Josefina Uneus. Sin embargo, todavía no se conoce la decisión del máximo tribunal del país respecto a esta impugnación. Los detalles en el siguiente informe de Miguel Ángel Araya. En suspenso se mantiene la decisión de la Corte Suprema respecto a la ilegalidad que decretó la Corte de Apelaciones de Antofagasta a las escuchas telefónicas realizadas a la línea telefónica de Josefina Uneus en el marco de la investigación del denominado caso Procultura. Y es que si bien la mañana de este lunes se llevaron a cabo los alegatos por parte de los intervinientes de la causa, tras los recursos de apelación ingresados por la Fiscalía Regional de Antofagasta y uno de los querellantes, el fallo del máximo tribunal del país se hará esperar hasta este martes, según indicaron fuentes del caso. Durante las intervenciones se observó un evidente malestar y molestia por parte del Ministerio Público en relación al fallo dictado por el Tribunal de Alzada Antofagastino, calificándolo como una falsa resolución, además de acusar que el tribunal fue parcial al momento de la revisión de los antecedentes, considerando que solo se dedicó un párrafo a los argumentos esgrimidos por Fiscalía en comparación a los 46 párrafos que dicen se le dedicó a la defensa de Josefina Uneus. Sin embargo, el fiscal de la causa, Juan Castrovecchios, prefirió no pronunciarse sobre estos reclamos hasta conocer la decisión de la Corte Suprema. Fue sencillamente, como corresponde en una vista de la causa, profundizar los argumentos que en su oportunidad se presentaron en el escrito de apelación, aclarar todos aquellos puntos que a juicio del Ministerio Público era necesario aclararle a la excelentísima Corte Suprema y, por supuesto, hacer énfasis en aquellos puntos que de acuerdo al recurso nos parece a nosotros que son los que fundamentan nuestra petición de que la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta debe ser revocada.
En tanto, desde la defensa de la imputada Josefina Uneus, insistieron en que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta está pegado a derecho, ya que las escuchas solicitadas por Fiscalía, ejecutadas por la Policía de Investigaciones, ya autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, fueron ilegales por no corresponder al celular de Alberto Larraín, como fue solicitado al tribunal respectivo. Además, denunciaron que la resolución dictada por la jueza Sisi Bertolio, en la que autorizó mantener la escucha telefónica el 16 de octubre, esta vez, sabiendo que pertenecía a Uneus, presenta diversas incongruencias, como hablar en plural cuando se trata de un singular o confusión en los ilícitos, lo que interpretaron como un descuido de la magistrada por los antecedentes que fueron presentados. No estamos de acuerdo, obviamente, hay un par de alusiones en donde se desliza alguna retórica que excede el mero legalismo, pero no me parece ni una resolución injuriosa, ni una resolución fuera de tono, y me parece una resolución, y lo repito, particularmente bien argumentada y excelentemente lograda. Por otro lado, las partes querellantes estuvieron por adherir a lo solicitado por Fiscalía al considerar que los pinchazos realizados al celular de Josefina Uneus se hicieron en el marco de la ley. Doña Josefina Uneus ha sido siempre imputada en la lista de Procultura del caso Convenio y por lo tanto la escucha telefónica se ajusta plenamente a derecho. Nosotros esperamos que la Corte Suprema en tal sentido revoque la sentencia de primera instancia que acoge su recurso de amparo y que por cierto no quede en la impunidad el mayor caso de corrupción que se ha conocido en la historia reciente de nuestro país. De momento queda esperar que los ministros y ministras de la Sala Penal de la Corte Suprema definan si mantienen la calidad de ilegal que se le otorgó a las polémicas escuchas telefónicas de Josefina Uneus o si por el contrario revocan aquella decisión y permiten que sean antecedentes que puedan ser utilizados en la investigación del caso Procultura. Este lunes comenzaron los alegatos de clausura del juicio de SQM. El proceso se lleva a cabo contra 8 imputados por delitos tributarios, cohecho y soborno, entre quienes están el exministro Pablo Longueira, Marco Enrique Sominami y el exgerente general de la minera no metálica, Patricio Contese. La investigación comenzó el año 2015 como una arista del caso Penta y según la indagatoria, SQM realizó pagos entre 2009 y 2014 a casi 300 personas como parte de un esquema de financiamiento irregular de la política. El Ministerio Público estima que los documentos tributarios falsos equivalen a 14 millones de dólares y los alegatos de clausura de este juicio empezaron este lunes y la Fiscalía prevé que su exposición se extendería por 3 semanas y luego sería el turno de las defensas. Sí, por supuesto, estamos muy satisfechos de haber llegado a este día después de un arduo trabajo que significó la extensión en el curso de este juicio de 2 años y 3 meses, alrededor de ese tiempo. Nosotros entendemos que esa crítica, que no es solo la crítica, se ha llevado con argumentaciones ante los tribunales y la excelentísima Corte Suprema en más de una ocasión ha rechazado esta alegación en torno a que el procedimiento no se ha llevado adelante en un plazo razonable. Y desde que nosotros presentamos la acusación, el Ministerio Público no ha hecho otra cosa que instar por la rápida prosecución del desarrollo de las siguientes etapas procesales. Acompañada por las directivas de Chile Vamos, Evelyn Matei inscribió este lunes su precandidatura presidencial ante el servicio electoral con la intención de transparentar los gastos de campaña. En el oficialismo, en tanto, Janet Jara apuntó una supuesta desesperación de la estrategia de Evelyn Matei, mientras que Gonzalo Dinter valoró su decisión. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Se siente, Matei, presidente, se siente, Matei, presidente. A 2 meses y medio de que venza el plazo para inscribir candidaturas de cara a la primera vuelta presidencial, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, se adelantó en el calendario y llegó hasta el CERVEL, acompañada por decenas de simpatizantes, para inscribir su postulación en la carrera por llegar a la moneda. La razón de su antelación: permite hacer transparente todos los gastos que se empiecen a hacer desde ahora. En estos momentos en que hay tanta falta de confianza en Chile, donde han habido tantos problemas de financiamiento oscuro, queremos hacer las cosas bien
desde un principio. Pero justamente el inicio ha sido cuestionado por los candidatos del oficialismo, quienes han apuntado e incluso denunciado ante el CERVEL, como es el caso del comando de Gonzalo Vinter, un despliegue de campaña fuera de plazo. Por ello, algunos valoraron que la candidatura de Matei se haya inscrito formalmente, mientras que otros criticaron su estrategia. Trata de meterse en la parrilla pública, en los anuncios, mientras está transcurriendo una primaria oficialista. La legalidad o no de esto lo tienen que determinar los organismos competentes. Yo no soy ni jueza ni CERVEL. Políticamente sí lo que puedo decir es que la noto desesperada. Nos parece positivo que ante el oficio que nosotros hicimos al servicio electoral, la candidata Evelyn Matei haya decidido inscribir su precandidatura, pero cancelar sus eventos de campaña. Porque en este momento, legalmente, ella no puede hacer campaña. Es muy importante que en democracia cumplamos las reglas. Nosotros no vamos a responder a las desesperaciones de candidatos que casi no marcan más de un dígito. Pero creo que lo que tenemos que responderle a la ciudadanía, y creo que con este acto respondemos con total transparencia a la ciudadanía de nuestro gasto electoral. Una medida que es permitida según la normativa legal y que abre la pregunta a si otras candidaturas también la aplicarán. Falta mucho tiempo para las inscripciones, por supuesto que buscaremos el momento indicado. Entiendo que circularon versiones que frente a la baja que se está teniendo en las encuestas podrían aparecer nuevos nombres y es ahí la razón por la cual se apuraron, digamos, en inscribir la candidatura. Y es que si de encuestas se trata, según el último sondeo realizado por CADEM, Evelyn Matei continúa siendo la candidata con más apoyos, seguida por José Antonio Kast, quien se consolida en el segundo lugar. Más atrás y con la mitad de las preferencias respecto al abanderado del Partido Republicano, se encuentra Carolina Toá, mientras que Janet Jara y Johannes Kaiser empatan con un 7%. En el último lugar se ubica Gonzalo Vinter, mientras que Jaime Mulet no aparece entre las opciones. Esto a poco tiempo de realizarse la primaria oficialista. Creo que hay incertidumbre verdadera, puede ganar cualquiera. Yo tengo la impresión de que si la primaria es muy masiva, va a terminar ganando Carolina Toá. Si la primaria es menos masiva, la opción crece para Janet Jara. La inscripción anticipada de Evelyn Matei no es simplemente una movida para cumplir con las normas de transparencia, es sobre todo una estrategia de visibilización, posicionamiento político y diferenciación táctica en un escenario donde no competir en primarias podría haberla dejado fuera de radar. En su inscripción ante el CERVEL, la abanderada de Chile Vamos también anunció su programa que tiene entre sus principales pilares el orden, el progreso y la esperanza, propuestas que iba a presentar este miércoles en su lanzamiento de campaña, pero que tras su inscripción como precandidata quedó en suspenso. Los anuncios del presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública generaron un sinnúmero de reacciones, en especial los relacionados con el penal de Punta Peuco y la postura de Chile frente a Israel. La abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, fue una de las que cuestionó al mandatario con mayor fuerza, lo que fue respondido desde La Moneda. Los detalles en el informe de Macarena Román. Candidata, quería hacerles una consulta respecto a la cuenta pública. Falta una pregunta. Quería hacerle una pregunta respecto a lo que dijo ayer la autocrítica. Era minuto de abandonar el punto de prensa. Es que aunque no estaba contemplado, la candidata presidencial de Chile Vamos respondió una pregunta sorprendiendo a algunos de sus acompañantes. Si realmente... Yo le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez, porque la verdad... Porque la verdad es que ojalá se dedique a la ciencia. Porque como vocera, pucha que lo ha hecho mal. Fue la respuesta que no pudo contener la postulante a La Moneda sobre los dichos de la ministra vocera de gobierno, quien cuestionó a Evelyn Matei por asegurar este domingo que era fácil revertir el decreto anunciado por el presidente Gabriel Boric, con el cual se busca transformar la cárcel de Punta Peuco en un penal común. Una vez más, tenemos a la candidata Matei planteando retrocesos y una vez más tenemos a la candidata Matei poniéndose en el lugar, creo y estoy convencida, equivocado en materia de derechos humanos. Cuando Evelyn Matei dice que ella podría revertir esta medida, está teniendo un estándar muy dispar de lo que hizo el presidente Piñera en su gobierno con el cierre del penal Cordillera, y se equivoca. Particularmente en materia de derechos humanos, creo que esto muestra que a pesar que pasan las décadas, Evelyn Matei no ha aprendido ninguna lección.
Quien sí guardó silencio al respecto fue el candidato presidencial del Partido Republicano. José Antonio Kast, por más preguntas, no quiso contestar qué haría él con Punta Peuco. Del resto de los temas donde el presidente trata de buscar una provocación, no me voy a referir. Por el contrario a Kast, el ministro de Justicia tuvo que asistir a diversos medios de comunicación para explicar en concreto lo que se va a revertir para poder modificar el penal, que en este minuto alberga cerca de 140 condenados por delitos de lesa humanidad. Esto en términos de plazo es lo que nos queda de mandato, por así decirlo, porque la dictación del decreto es más bien rápida, eso lo vamos a hacer dentro de este mes, pero posteriormente tiene que ir al control de legalidad de la Contraloría General de la República y luego se tiene que publicar en el Diario Oficial. Y no fue el único anuncio del presidente Boric que generó controversia. También la solicitud de diversificar las relaciones comerciales con Israel en materia de defensa a raíz del conflicto en la Franja de Gaza, que ha cobrado la vida de 54.000 personas. Lo que ha planteado el presidente es justamente el tema de diversificar, que nosotros no dependamos. No es bueno que dependamos ni solo de un país, sea Israel, sea Francia, sea Inglaterra, sea Estados Unidos, sino que tengamos una diversificación. El presidente también confirmó la suma urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos hechos en territorios ilegalmente ocupados, aunque al parecer en el gobierno no tienen tan claro lo que se importa desde esos sectores. ¿Qué se importa desde Judea, desde Samaria? No lo sé. No lo sé y es parte de las cosas que yo voy a averiguar, porque una cosa uno habla de Israel como genérico y los territorios ocupados son una parte, ¿no? Yo creo que hay que ver bien dónde está la industria militar en Israel. Nuestra relación comercial con Israel es de menos de un 1%. Por lo menos desde el ámbito económico no es relevante en términos de monto ni de impacto con respecto a las exportaciones ni importaciones totales. Hay que ver qué tanto va a repercutir en países que son aliados declarados directos de Israel, como es Estados Unidos. Y aunque la ministra de Defensa descarta que este tipo de anuncios ponga en peligro la relación entre Chile y Estados Unidos, principal aliado de Israel, lo cierto es que el senador norteamericano Jim Rich aseguró a través de redes sociales que la decisión del presidente Boric podría tener un impacto negativo en los nexos entre ambos países. Fue uno de los anuncios más aplaudidos de la cuenta pública presidencial. Finalmente se confirmó la construcción de la futura línea de metro que conectará a Cerro Navia con el aeropuerto de Santiago. El proyecto por primera vez se hará bajo una nueva modalidad de financiamiento licitada a privados y tendrá una tarifa de 3.000 pesos y además va a conectar a la ciudad con el terminal aéreo en 7 minutos. Pablo Figueroa tiene el informe. Hemos sumado el anuncio de construcción de la nueva línea A que va a conectar al aeropuerto de Santiago de Chile con el resto de la ciudad a través de la línea 7 que ya está en construcción. Eso implica bajar cerca de un 60% el tiempo que alguien se demora en ir al aeropuerto. Hace cerca de 2 semanas era un trascendido y ahora es oficial. El metro de Santiago finalmente llegará hasta el aeropuerto de Santiago, cumpliendo con el deseo de muchas personas. Sin duda que este anuncio viene a dar cuenta de aquello, de hacer más donde menos se ha hecho, de estar más presente en aquellos sectores que han sido postergados del desarrollo. Por eso que es tan relevante, porque no solamente significa ahorrarse tiempo. El año pasado hemos recibido en el aeropuerto de Santiago a más de 26 millones de pasajeros y que 5.000 pasajeros cada día viajan diariamente al aeropuerto. Entonces esta nueva conectividad que complementará la conectividad actual será una experiencia mucho mejor para todos los pasajeros y trabajadores. Va a ser un gran cambio, no solo para mí, para todos los que trabajamos en el aeropuerto. Nos va a ahorrar mucho tiempo tanto de ida al aeropuerto como también para regresar a las casas. Una de las principales ventajas de la llegada de metro a las comunas de bajos y medianos ingresos es la reducción de los tiempos de viaje, el aumento de disponibilidad de nueva oferta urbana y también la mejora de la calidad del espacio público cuando Metro se involucra en el desarrollo de esos espacios. Línea 7A tendrá 2 estaciones y 6,5 kilómetros de extensión cruzando las autopistas Costanera Norte y Vespucio Norte, con una conexión del metro con la estación Huelén en Cerro Navia, que formará parte de la línea 7, que será un salto tecnológico importante para la red de metro.
estamos muy contentos porque esta va a ser una línea que va a ser un tren ligero, subterráneo. Es una máquina que es más liviana que los trenes de los metros, donde son bien anchos, estos son más delgados, son más livianos, con materiales que, si bien son parecidos, tienden a buscar cosas o soluciones más livianas. Por lo mismo, el motor también es menor, la fuerza que requiere es menor, y eso hace que baje el costo del metro. El monto de inversión asciende a $365 millones y se espera ser inaugurado en 7 años, en donde a la vez hay una novedad. Será la primera vez que Metro financiará obras a través de una concesión. Se va a financiar además con los propios recursos que pongan los usuarios del servicio, es decir, es a través de la tarifa que se financia la construcción, la mantención, la operación de la línea. La línea A va a tener una tarifa distinta, va a tener una tarifa de 3.000 pesos aproximadamente, que va a permitir financiar las obras de construcción, el mantenimiento de los equipos y de los trenes. Por primera vez se plantea la posibilidad de concesionar una línea de metro. Eso ayudaría mucho a acelerar las inversiones, tal como ha ocurrido con las carreteras, y después hay un mecanismo de pago a la inversionista privado que financia esta construcción, y a cambio de un tiempo que se define en el contrato en el que recibe parte de los ingresos. Un costo para un proyecto que espera conectar Cerro Navia con el aeropuerto en 7 minutos. Es importante también que lo que se haga ahí en términos de material rodante, infraestructura, converse bien con la línea con la cual se conecte, de manera que, por ejemplo, no haya que hacer cambios de estación, si es que llegas tú en un tren ligero y pasar a una estación subterránea. Otro anuncio que se suma a los otros ya en proceso, como la línea 7 que debería entregarse en 3 años o la línea 9 que está pronta a comenzar las obras, mientras que la línea 8 tiene fecha de inicio para 2026. Estamos de vuelta para revisar las noticias internacionales y solo horas antes de la segunda ronda de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania, en Estambul, Kiev atacó bases aéreas rusas en una audaz y sorpresiva operación militar. Según la inteligencia ucraniana, 40 aviones fueron afectados. Pese a esto, las conversaciones se realizaron con normalidad este lunes y tuvieron como resultado un nuevo intercambio de prisioneros. Los detalles en la nota de Antonia Galilea. En una operación sin precedentes, Ucrania atacó este domingo múltiples bases aéreas rusas, tras una audaz acción que combinó la infiltración y el empleo de inteligencia artificial. Kiev planeó la denominada Operación Telaraña durante más de 1 año y medio y utilizó 117 drones para ejecutar el ingenioso ataque, que según las autoridades ucranianas afectó a más de 40 aviones rusos. Todos los detalles se planificaron de forma ideal. Puedo afirmar con seguridad que se trata de una operación absolutamente única. Se utilizaron 117 drones en la operación y participaron el mismo número de pilotos. El 34% de los portaaviones estratégicos de misiles crucero en sus aeródromos fueron alcanzados. Nuestro personal trabajó en diferentes regiones rusas, en 3 zonas horarias. En vísperas de la operación, nuestro personal fue rescatado del territorio ruso. Ahora se encuentra a salvo. Según la inteligencia ucraniana, se logró contrabandear drones en territorio ruso, ocultándolos en casas móviles de madera sobre camiones. Luego se abrieron los techos y los drones se desplegaron para lanzar sus ataques. Rusia confirmó el bombardeo a sus aeródromos y lo calificó de ataque terrorista. La ofensiva marca un antes y un después en la implementación de nuevas tecnologías en el combate. Los drones fueron guiados por inteligencia artificial y programados para reconocer las aeronaves rusas y ejecutar un ataque automático. En 1 o 2 días veremos imágenes satelitales. Entonces podremos evaluar los resultados de este ataque y determinar cuán doloroso fue para los rusos. Pero ya está claro que fue un día negro para la aviación rusa. El componente principal y más activo de la flota rusa de bombarderos estratégicos está ahora inutilizado, destruido o dañado. Los ataques se produjeron en vísperas de la segunda ronda de conversaciones de paz en Estambul entre Rusia y Ucrania en lo que va de este año. A pesar de la incertidumbre, la reunión se llevó a cabo este lunes con normalidad y ambas partes acordaron un nuevo intercambio de rehenes. También Moscú volvió a rechazar un alto el fuego incondicional, pero aceptó realizar treguas puntuales y breves en algunas zonas de combate para recoger los cuerpos de los caídos.
Acordamos intercambiar a todos los prisioneros de guerra gravemente heridos o enfermos. La segunda categoría son los jóvenes soldados de entre 18 y 25 años. Todos por todos. Además, acordamos devolver entre 6.000 y 6.000 cuerpos de soldados caídos. Hemos proporcionado a la otra parte una lista de cientos de niños ucranianos que fueron deportados a Rusia. Hemos entregado nuestro memorando a la parte turca, que consta de dos partes. La primera, cómo lograr una paz real a largo plazo. La segunda parte, qué medidas deben adoptarse para posibilitar un alto el fuego completo. Además, en esta segunda parte se ofrecen diversas opciones, optar por una u otra vía. El memorando es bastante detallado y ha sido elaborado adecuadamente por nuestra parte. Tras la reunión, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, aseguró que va a trabajar para que los mandatarios de Rusia y Ucrania se reúnan cara a cara en su país, con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump. Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos para conversar con el alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Bodanovich. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy felices. Sí, lo noto, muy contento. Evidentemente, el día de ayer, el anuncio de la extensión del metro, sobre todo al sector poniente de la comuna de Maipú. Cuénteme qué significa eso para la comuna, para los habitantes del sector también. Sí, para nosotros fue un día histórico, imagínate, estábamos muy contentos, esta es una demanda que veníamos trabajando hace más de 4 años, con muchas reuniones, con campañas ciudadanas, con propuestas técnicas viables, que buscaban precisamente que el metro no solo llegara hasta la plaza de Maipú, como lo hace desde el año 2011, sino que entrara al poniente de la comuna, que es un sector donde viven más de 300.000 personas que demoran más de 2 horas muchas veces en llegar a sus trabajos en el centro o en el sector oriente y que están absolutamente desconectados de la red de metro. Por tanto, nos parecía que la extensión de la línea 6 para poder conectar con la plaza de Maipú y meterse al poniente de la comuna era una demanda justa, necesaria, por la cual empujamos harto. Así que, nada, solo expresar obviamente felicidad por este anuncio presidencial que inicia un camino que es largo, pero que ya damos el primer paso, que es el más importante. ¿Es verdad que usted no tenía idea de esto? Que sentado viendo la cuenta pública se enteró del mensaje. Sí, es verdad. O sea, nosotros venimos teniendo conversaciones, de hecho, con el gobierno anterior y también con este gobierno a propósito de la necesidad de extensión, pero no nos había ido muy bien hasta ahora. No habíamos logrado el anuncio por distintas razones, no por evaluación técnica, pero sí por compromisos anteriores que ha hecho el presidente Piñera, que tienen un poco sobrecargada la inversión de metro, y este gobierno estaba muy dubitativo de si generar o no nuevos compromisos de inversión. Hasta eso estuvimos, hasta la semana pasada, que tuvimos muchas reuniones, pero no se nos había confirmado el anuncio. De hecho, no fuimos invitados a la cuenta pública, ni vecinos de nuestra comuna. Por lo tanto, iniciamos la cuenta con total incertidumbre. Cuando llegó el momento de transporte ya nos empezaron a temblar un poco las piernas. Y nada, pues primero anuncian aeropuerto y ahí menos expectativas teníamos, pero cuando ya anuncian a Los Espejos y a Maipú, obviamente mucha felicidad con Javiera Reyes, que es la alcaldesa de Los Espejos. Sí. Trabajamos muy juntos estas propuestas, porque en general el sector sumponiente de la región metropolitana ha sido muy postergado en inversiones de metro. Si tú miras el mapa de la región metropolitana y la red de metro, vas a ver que el lado derecho abajo, que es el sector de la Florida y Puente Alto, tiene muchísimas más estaciones que el sector izquierdo de abajo, que es el sector surponiente. O sea, la Florida proyectaba 15 estaciones de metro al 2030 y Maipú solamente 5, siendo que Maipú tiene 150.000 habitantes más y una expansión urbana mucho más grande por desarrollar. Pero bueno, se repara una deuda, estamos contentos, esto viene a mejorar calidad de vida, mejorar conectividad, atraer inversión y hacerse cargo de un desarrollo urbano de Maipú que se había visto muy postergado en los últimos años. ¿Los tiempos los tiene? ¿Se va a juntar con el ministro Muñoz para afinar detalles, al menos sí, como del inicio de las construcciones? Tenemos una reunión ya programada con el ministro Muñoz por ese y otros proyectos de conectividad de la comuna. El tren Santiago-Melipilla parte obras ahora en el mes de septiembre. Mira, los tiempos estimados entre un anuncio y una inauguración de una red de metro van entre los 6 a 8 años. Piensa que cuando el metro llega a Maipú el año 2011, eso lo había anunciado el presidente Ricardo Lagos. Las obras se desarrollan en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno, y finalmente lo inaugura el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera el año 2011. Es decir, estas son obras de Estado más que de gobiernos, demoran muchos años, pero en Chile tenemos una tradición republicana que es muy valiosa, que es el respetar los anuncios presidenciales. Desde el retorno a la democracia, siempre los presidentes que suceden, más que iniciar camino con sus propias obras, respetan los anuncios del gobierno anterior. Eso hizo, por ejemplo, que el presidente Boric iniciara primero los compromisos del expresidente Piñera con la línea 8 y 9 antes de poner sobre la mesa Maipú y Los Espejos, que eran, podríamos decir, de su sector político. Es decir, estamos bien tranquilos y esperanzados que el futuro gobierno, independiente del color político, va a respetar esta tradición y que la siguiente inversión de metro, una vez concluida la línea 9,
va a ser la extensión al poniente de Maipú y hacia Lo Espejo también. Sí, usted dice que viene a reparar una deuda que tenía el Estado con la comuna de Maipú específicamente. ¿Qué otras deudas tiene el Estado según su análisis general? Ya cumplió una acá al menos, pero ¿qué otras importantes tiene? Al menos prioritariamente, que pueden ser deudas importantes. Mira, tiene muchas. Maipú fue una comuna que se desarrolló sin mucha planificación urbana, que había estado bastante postergada en cuanto a la inversión los últimos años, en particular el sector poniente, que podríamos decir que es una comuna en sí misma. Actualmente tiene 300.000 habitantes y proyecta crecer al doble en los próximos 10 años por la extensión del paño urbano de la región metropolitana. Pero yo, más que poner el acento en lo que falta, me gustaría rescatar en lo que se ha avanzado. Maipú tenía muchas deudas pendientes. Por ejemplo, el entubamiento del canal Santa Marta, que ya está en obras. La construcción de la comisaría de La Farfana, histórico proyecto que ya está en obras. El proyecto del Parque Pajonal, sentido por muchos años, ya está en licitación y debería adjudicarse ahora a mitad de año. También es una deuda que se repara. El tren Santiago a Melipilla, ¿para qué hablar? Nosotros en Maipú molestamos que es como nuestro estadio de la U, que lo han prometido toda la vida y nunca llega. Bueno, ya está listo de iniciar obra en el mes de septiembre. Es decir, yo creo que este gobierno tiene una voluntad importante de hacerse cargo de muchas obras que estaban esperando por años y que por fin no estamos poniendo al día. Por cierto que faltan muchas, Maipú una comuna de muchas necesidades, pero yo en un día de felicidad prefiero poner el acento en lo que hemos avanzado estos últimos años y bueno, seguiremos trabajando por las pendientes que son varias todavía. Sí, bueno, usted pone el tema, hablemos de este gobierno. El presidente Boric el día de ayer en la cuenta pública, ya metiéndonos más en el área política, admitió un error de diagnóstico al inicio del gobierno. Quiero saber, usted como político, si no encuentra que es tarde plantearlo a esta altura del gobierno, quedando 9 meses y teniendo en cuenta también el tenor del diagnóstico que había inicialmente. A ver, yo no creo que sea la primera vez que el presidente Boric hace esta reflexión. Yo creo que no solo él, sino que nosotros como proyecto político hemos tenido un proceso no solo de maduración política, yo creo que de constatación de ciertas realidades. Primero, de entender que el valor de nuestro proyecto político ya no está en lo que soñamos, en lo que prometemos o en lo que interpelamos, sino que en lo que somos capaces de construir, y eso creo que nos ha vuelto un proyecto político mucho más pragmático. Y también entender que más allá de las definiciones iniciales que uno tiene, es muy importante entender el contexto político, pero sobre todo el contexto social en el que se desarrollan los gobiernos. Y yo creo que en un Chile que demanda cosas muy distintas de las que demandaba hace 5 o 10 años, es importante que los proyectos políticos se actualicen y creo que en eso este gobierno ha tenido un proceso de madurez, de crecimiento y de conexión con la realidad que yo creo que es valioso. Hay gente que lo tilda de contradicciones o volteretas. Yo creo que habla de la capacidad de que la vida te enseñe cosas, de que te genere aprendizaje y de que los proyectos políticos logren sintonizar de mejor manera con las demandas ciudadanas. Y en ese caso, yo valoro la reflexión del presidente Boric, que no es la primera vez que se la escucho, pero creo que es bueno reforzarla como una síntesis de reflexión general de lo que ha sido su gobierno. Usted lo toma como una reflexión, como un mea culpa, que se ha hablado mucho de una especie de mea culpa del presidente. Es que yo no creo que hayan culpas al respecto. Yo creo que evidentemente no es sorpresa para nadie. El Frente Amplio se levanta como un proyecto político que denunciaba desigualdades, que denunciaba injusticias, que buscaba que como sociedad pudiésemos hacernos cargo de garantizar ciertos derechos sociales, de distribuir de mejor manera la riqueza, que tenía otras banderas que quizás fueron las que nos inspiraron a entrar en política. Nadie va a pensar, ni que el presidente Boric, ni que yo, cuando estábamos en la universidad, pensábamos en combatir la crisis de seguridad como gran motivación para entrar en política. Por cierto que no, pero en la medida que llegamos a administrar instituciones o un gobierno y vemos que la principal preocupación de la ciudadanía es que siente temor, miedo y angustia de no poder salir a comprar al almacén, de no poder ir tranquilo al trabajo, y hoy día lo que más demanda es seguridad por parte del Estado, habría que ser bastante terco para insistir en recetas iniciales y no ajustar la hoja de ruta a lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Lo hemos hecho a nivel local, lo estamos haciendo a nivel nacional. Y eso quiere decir, yo creo que uno finalmente entiende que la política es un ejercicio que se debe a la realidad y no solamente a los principios. Por cierto, hay que tener definiciones y mirada de país, pero también hacerse cargo de lo que uno enfrenta. Y en el Frente Amplio, ¿están todos alineados con esto? ¿Incorporan esta misma reflexión que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, o les falta todavía? Yo creo que en su gran mayoría sí. Por cierto, en todos los proyectos políticos hay reflexiones distintas. Yo creo que pretender definir el Frente Amplio como un cuerpo homogéneo donde todos piensan igual o cualquier partido político... Es que son muy distintas las del presidente cuando llega al gobierno al presidente que tenemos hoy día. Yo creo que el Frente Amplio en general ha tenido un proceso de reflexión política importante y que el ejercicio de gobernar un país ha cambiado y modificado muchas de esas reflexiones. Y a mí eso me parece positivo. A mí me preocuparía, en mi caso personal, y que como proyecto político yo siguiese sosteniendo las mismas reflexiones que tenía a los 20 años cuando era un estudiante y carecía de todas las experiencias de vida y trabajo que tengo el día de hoy. Creo que el hecho de gobernar, de administrar instituciones, de tener que sentarte a conversar con otros, de buscar acuerdos con otros, de entender cómo funciona la política en realidad,
te tiene que generar aprendizaje y madurez, y en buena hora el Frente Amplio hoy día es un proyecto político, creo yo, mucho más maduro, con más capacidad de dar gobernabilidad, más sintonizado con las reales preocupaciones de la gente, y eso no quiere decir que traicione o olvide sus principios, su ideología, por así decir. Yo sigo creyendo que Chile es un país profundamente desigual, que requerimos un Estado más fuerte, más eficiente y más transparente, que distribuya riqueza, que garantice derechos, que sea capaz de nivelar un poco la cancha. Eso lo creo, pero también entiendo en el contexto político en el que estamos, cuáles son las necesidades de la ciudadanía y cómo también tenemos un adversario político que piensa distinto y tenemos que lograr acuerdos con ellos para sacar reformas adelante. Sí, usted es uno de los voceros de la campaña del candidato Gonzalo Winter, del diputado. ¿Cómo se va a reflejar eso en su campaña? Y saber cuál es la diferencia del candidato Gonzalo Winter con el candidato Gabriel Boric. Han pasado 4 años, pertenecen al mismo... ahora, a un conglomerado más grande como el Frente Amplio, pero ¿cuál cree usted que son las diferencias? Porque la gente no quiere lo mismo, muchos de ellos, y piden diferencias, que se avance también. Y en esta reflexión que hace el presidente, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? Mire, yo creo que hoy día Gonzalo Winter representa un proyecto político que ha tenido un proceso de madurez, y yo por ende creo que el candidato Gonzalo Winter es más parecido al presidente Gabriel Boric que quizá al candidato Gabriel Boric, entendiendo que son personas similares o la misma persona en contextos distintos y con ciertos aprendizajes más en el cuerpo. Pero yo prefiero 1000 veces más este Frente Amplio que ha sido capaz de tener un proceso de madurez política, de ofrecer gobernabilidad, de construir alianzas amplias en nuestro país, que ha sido capaz de sacar adelante proyectos municipales complejos como el de Viña del Mar, el de Valdivia o el de Maipú, a que un Frente Amplio que quizás tenía mayores pretensiones hace 5 años, pero también menores experiencias de cómo esas pretensiones convertirlas en cambios concretos en la vida de la gente. Y yo creo que hoy día es un proyecto más robusto, más maduro, que tiene un proyecto que ofrecerle al país, y sin duda, con reflexiones quizás nuevas a propósito de su experiencia, pero de eso se trata la vida. Yo no conozco personas que después de 15 años no alteren ninguna de sus reflexiones. De hecho, me preocuparía si conozco una persona que en su proceso de madurez no cambia su idea, y yo creo que el Frente Amplio ha recorrido un proceso que es natural, pero eso no significa que haya olvidado sus principios, ni mucho menos. Y en ese sentido el Frente Amplio ya ha ocupado mucho espacio en la administración pública, bueno, en el gobierno central, en el Parlamento, en las municipalidades también. ¿Cómo se enfrenta esta campaña cuando ya no tienen este factor de novedad, de ser lo nuevo, de venir a cambiar, de criticar cosas que se hacían mal, cuando hemos visto que en estos 4 años han cometido errores, delitos también miembros del Frente Amplio? Mire, yo nunca creo que lo nuevo es un valor en sí mismo. Quizá algún minuto eso se promovió, y yo creo que puede haber sido un error de nuestro proyecto político o de cualquiera que quiera ver eso como un atributo. Yo creo que no hay proyectos políticos que estén exentos de cometer errores, ni proyectos políticos que estén exentos de caer en casos de corrupción. Yo creo que sí es importante ser consciente de aquello, ver cómo uno responde ante esas prácticas, y yo insisto, prefiero mucho más y me siento mucho más cómodo en un Frente Amplio como el de hoy día, con experiencia, con capacidad de gobernanza, habiendo demostrado en hechos concretos que es capaz de mejorarle la vida a la gente, que un proyecto nuevo, que una hoja en blanco, que claro, puede prometer mucho, pero tiene poca experiencia muchas veces para construirlo. Y yo creo que hoy día eso se ve. Muchas veces surgen nuevos proyectos políticos incipientes, prometiendo un montón de cosas, interpelando a todo el mundo, y uno ve cómo se desmoronan al rato. Está la experiencia del Partido de la Gente, el propio Partido Republicano, que entró con mucha fuerza y luego tuvo una experiencia muy fallida en el proceso constituyente, y ya está también teniendo líos en la única municipalidad que tienen acá en la región metropolitana. Por tanto, yo creo que esto de pensar que va a haber un proyecto político exento de cometer errores no es real. Los proyectos políticos se componen de personas, están abiertos a tener situaciones incómodas también en su fila, pero yo creo que lo importante es cómo se reacciona frente a eso, y me parece que el Frente Amplio, aún con todos los errores cometidos, que no quiero taparlo ni minimizarlo, pero ha sido un proyecto que frente a los casos de corrupción tuvo una postura tajante, que se ha hecho de experiencia cierta en los distintos niveles de administración del Estado, y que hoy día creo yo tiene un proyecto mucho más sólido y realista que ofrecerle al país. ¿Qué le pareció la respuesta de Evelyn Matei a la vocera Aysén TR el día de hoy? Ella en vocería habló acerca de la posición que tenía ella, el comentario que hizo Evelyn Matei sobre el anuncio del presidente de Punta Peuco, y la mandó a quedarse callada Evelyn Matei. ¿A qué cree usted que responde específicamente esa respuesta? Mira, a mí, para ser bien honesto, me decepcionó y me dio un poco de pena la respuesta de Evelyn. Yo la conozco, la conocí como colega y tengo una relación de fraternidad y hasta cariño con ella, como la tengo con muchos alcaldes y alcaldesas de derecha y de izquierda. En general nosotros tendemos a trabajar bastante unidos, y yo creo que ese tipo de declaraciones, lo digo con el mayor respeto porque no me interesa entrar en la misma dinámica de confrontación, pero no le hacen bien a Chile. Yo creo que lo que hace hoy día Evelyn es una falta de respeto a la vocera de gobierno, y una falta de respeto que no está a la altura de una persona que pretende dirigir el país. Y yo de ella, y lo digo con harta honestidad y cariño, espero más, y me da pena porque creo que su declaración no le afecta personalmente a ella.
le afecta al clima de conversación que necesitamos tener como país. Somos un país que tiene que entender que pensar distinto nos puede llevar a la confrontación, a la crítica permanente, a los ataques personales, sino que tenemos que ser capaces de procesar la diferencia con conversación respetuosa, con altura de mira y buscando el bien del país. Más allá que en el tema en específico tengamos miradas distintas, que es legítimo. Yo no critico el hecho de que Evelyn Matei tenga una postura distinta sobre lo que debe pasar con Punta Peuco, lo respeto absolutamente, pero creo yo que mande a callar a una ministra de Estado y a dedicarse a otra cosa no es la forma como creo yo que autoridades políticas tienen que relacionarse en un país, menos alguien que pretende y tiene quizás altas probabilidades de dirigir este país eventualmente en un futuro. Por tanto, me preocupa y me da pena desde la reflexión lo más honesta posible, y yo le haría un llamado con todo el cariño del mundo también a que quizás abandone esas formas, porque creo que no le hacen bien ni a su candidatura ni a la forma que tenemos que tener los dirigentes políticos de relacionarnos entre nosotros. Para terminar, alcalde, le quería preguntar por la situación del diputado Joaquín Lavín Jr. El día de hoy se conoció que el Consejo de Defensa del Estado le pide al Servicio de Impuestos Internos, en las otras querellas que tiene, querellarse por delitos tributarios. Quería saber su opinión acerca de eso. Usted el día viernes, cuando se conoció la noticia del Consejo de Defensa del Estado, no podría decir celebró, pero acogió esto de buena forma, porque ahí también se demuestra lo que nosotros estamos haciendo con lo sucedido en la municipalidad de Maipú. ¿Cómo ve usted esta situación? Sí, no, más que celebrar, no creo que sea una situación para alegrarse. Creo yo que ratifica la postura y las acciones que ha iniciado el municipio. Nosotros como municipio decidimos interponer una querella contra el diputado Lavín, no por una persecución política, sino que porque nos convencimos de que él cometió delitos que afectaron a nuestra institución municipal, y que eso de una u otra manera sea corroborado también por el Consejo de Defensa del Estado, nos parece que ratifica que el trabajo que estamos haciendo desde el municipio es una persecución a la corrupción por el daño que esta genera en las instituciones, y no una persecución personal o política por la militancia que pueda tener el diputado Lavín. Y yo insisto, yo creo que cuando se habla del combate a la corrupción, tiene que ser un combate sin medias tintas, con la mayor severidad posible, y que debiésemos abrazar de manera transversal en el espectro político. Yo fui muy categórico contra la corrupción en mi municipio, contra la exalcaldesa, en mi partido con el caso Fundaciones, en mi municipalidad cuando vendían licencias de conducir, ahora con el tema de las licencias médicas, y también con el diputado Lavín. Y si el día de mañana alguien de mi partido, del Partido del Frente, comete un acto de estas características, voy a reaccionar exactamente de la misma forma, porque la corrupción no daña el prestigio de uno u otro partido. Ese es un cálculo demasiado cortoplacista y ciego. Yo creo que la corrupción daña al sistema democrático en general, a nuestras instituciones, a la confianza de las personas en el Estado, y tenemos que perseguirla a todos con fuerza. Por lo mismo, si yo me percato que en mi institución se cometieron delitos, lo que me corresponde hacer como autoridad es iniciar procesos judiciales, y eso es lo que hemos hecho, y creo que es bueno que se corrobore que lo nuestro no era persecución política o personal, sino que era una persecución de la corrupción. Tomás Bodano, vicealcalde de la comuna de Maipú, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile, que esté muy bien. No, gracias a ti, Ivo, muchas gracias. Y nosotros así despedimos esta edición de CNN Prime. A las 10 de la noche, Tolerancia Cero, viene el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Lunes 2 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.